El desgarrador final del genio que acortó la guerra. Para entender el porqué de su triste final, debemos saber que Alan Turing fue un genio británico, creador de la máquina Bomb, la cual logró descifrar los mensajes de la Marina alemana, creados por la máquina Enigma, que fue utilizada por los nazis para codificar mensajes. Este avance tecnológico hizo que la guerra se acortara y a su vez posicionó a Turing como uno de los padres de la computación y la informática moderna. Pero aun cuando ayudó a su país a salvar miles de vidas, en 1952, luego de denunciar un robo efectuado en su hogar, el cual fue organizado por el amante de Turing, este último, durante la investigación policial, reconoció su orientación sexual, por lo que se le impugnaron a él y a su amante los cargos de indecencia grave y perversión sexual, actos que eran ilegales en el Reino Unido. Pero convencido de que no tenía de qué disculparse, Turing no se defendió de los cargos y fue condenado, aunque se le dio la opción de ir a prisión por 61 años o someterse a castración química mediante un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Es así que para poder seguir con su trabajo, Alan optó por las inyecciones de estrógeno, las cuales se le administraron durante 12 meses, produciendo en su cuerpo importantes alteraciones, como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso que lo condujeron a padecer de disfunción eréctil. Si su martirio parecía no tener fin, 2 años después del juicio, en 1954, Alan falleció por un aparente envenenamiento con cianuro, tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente. Por esa razón, durante los años, varias personas pensaron que su muerte fue intencionada. Sin embargo, su madre negó la causa de su muerte, atribuyéndola a una ingestión accidental provocada por la falta de precauciones de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas de laboratorio, dejando las especulaciones y un incierto final del hombre que acortó la guerra. Los ángeles de la muerte. Kamikaze. Con el rápido avance de las fuerzas aliadas en el Pacífico, Japón tomó una desesperada decisión para intentar revertir lo que parecía un desastre seguro: crear un escuadrón de pilotos suicidas, los famosos kamikazes. Estos jóvenes debían ofrecer su vida por el bien de su país y demostrar su fidelidad estrellando sus aviones contra los barcos norteamericanos. Este escuadrón estaba integrado por 41 pilotos y 22 cazas Cero, unos aviones de combate también conocidos como cazas Samurai, que iban equipados con bombas de 250 kilos. El perfil del kamikaze japonés era el de un hombre joven de entre 25 y 35 años procedentes de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa, aunque al principio las unidades estaban formadas por cadetes recién licenciados. Muy pronto empezaron a alistarse voluntarios procedentes de las universidades, jóvenes con ideales patrióticos ultranacionalistas y fieles defensores del código de honor samurái, el Bushido. A pesar de la disparidad de sus orígenes y procedencias, todos ellos tenían una cosa en común: su inquebrantable lealtad hacia el emperador. Los sorprendidos supervivientes apodaron aquella táctica suicida inédita Devil Driver, aunque los norteamericanos al principio achacaron lo que había sucedido a una maniobra accidental del piloto japonés y albergaban serias dudas de que aquello se pudiera convertir en algo habitual a partir de entonces. Pero tras varios impactos de aviones japoneses contra barcos estadounidenses, los norteamericanos tuvieron que aceptar de que no se trataba de un error de cálculo, sino de una nueva y mortífera táctica militar que a partir de entonces iban a emplear los japoneses. Pero aún así, esta terrible táctica, que llevó a la muerte a más de 4.000 pilotos japoneses, no pudo salvar a Japón de una durísima derrota. Curioso dato: el primer kamikaze de la historia se llamó Nesterov. Era un capitán y piloto ruso en los inicios de la aviación de combate moderna, quien en septiembre de 1914, al avistar un avión de reconocimiento que había localizado a posiciones rusas, Nesterov decidió y lanzó su avión contra la cola del enemigo, efectuando por primera vez la maniobra Tarán,
Los 2 aviones cayeron al suelo y todos sus ocupantes murieron. De esa forma, Nesterov consiguió que la artillería enemiga no reconociera la posición de las trincheras rusas, sacrificando su vida y utilizando su propio avión para eliminar a su enemigo. El carpintero solitario. Luego de ser torturado por varias horas, él les contó sus razones y cómo planeó todo, pero la Gestapo no podía creer que un simple obrero había estado a minutos de destruir a Hitler y a sus líderes. Johann Elsa era un humilde carpintero, que no estaba conforme con el nazismo, ya que él veía que la clase obrera se había desgastado y su libertad se había restringido. Se había convencido de que Alemania anexionaría a otros países y que la guerra sería inevitable, algo que no estaba nada lejos de la realidad. Además, él desconfiaba de las propuestas de paz del Führer. Es entonces que llegó a la conclusión de que la única manera de hacerlo era eliminando a los líderes del partido nazi. Esto lo haría con ayuda de una bomba de relojería, que colocaría dentro de la columna situada en el lugar donde Hitler daría su discurso en la cervecería. Durante la celebración del aniversario anual del golpe fallido de Estado de Hitler en 1923, donde asistirían figuras destacadas del régimen junto al propio Führer y la vieja guardia del partido. Fue entonces que durante meses Johann robó explosivos de la fábrica de armamento donde trabajaba y diseñó la bomba de relojería, gracias a los conocimientos sobre relojes que había adquirido en su lugar de labor. Fue tan meticuloso que incluso llegó a recubrir el agujero con estaño para que la bomba no se moviera o no sonara hueco. Pero lo que Johann no sabía, dado a su poco interés por las noticias y la prensa, es que Hitler había decidido suspender aquel año su participación anual, debido a que se encontraba abrumado por la guerra. Pero a última hora Hitler cambiaría de opinión, aunque reduciendo su presencia en Múnich, iniciando su discurso a las 8:10 y lo terminó poco después de las 9. Una vez concluido su discurso, se dirigió rápidamente hacia la estación y abordó el tren de las 9:31 hacia Berlín. Por esa razón, el Führer no recibió el impacto del explosivo que estaba programado para las 9:20, que destruyó la columna situada detrás del lugar donde había estado el líder nazi 10 minutos antes. El resultado final fue 8 personas fallecidas, 73 heridas y 16 de ellas en estado de gravedad. Luego de ser torturado por varias horas, Johann les contó sus razones y cómo planeó todo. Pero la Gestapo no podía creer que un simple obrero había estado a minutos de destruir a sus líderes. Aún así, durante los siguientes 6 años fue mantenido en un campo de concentración hasta su final. El día 9 de abril de 1945, un oficial de las SS ejecutó a Johann con un tiro en la nuca, en el campo de concentración de Dachau. El cruel castigo de la resistencia francesa a las prostitutas que tuvieron relaciones con nazis. Durante su ascenso al poder, el Führer afirmaba que las meretrices no eran más que objetos que llevaban a la inmundicia de la raza aria. Sin embargo, y contrario a sus palabras, él proveyó de trabajadoras sexuales a sus hombres. Posteriormente, Francia se convertiría en el principal nido de prostíbulos para satisfacer a sus soldados, requisando nada menos que 22 lunapares galos para su propio uso. Y debido a la necesidad de compañía femenina, el número de meretrices que trabajaban a tiempo completo en el país aumentó hasta un total de 10.000. Además del dinero, las meretrices se sentían atraídas por el comportamiento caballeroso de muchos de los oficiales teutones. Por esa razón, las mujeres preferían mantener relaciones sexuales con los nazis que con sus propios compatriotas. Y ya no solo por el dinero y los modales, sino porque gracias a su trabajo tenían accesos a suministros que iban desde alimentos hasta artículos de lujo. Es por ello que esos años se convirtieron en la época dorada de los proxenetas y meretrices, aunque toda esta riqueza al final de la guerra se convirtió en un arma de odio que los franceses utilizaron contra cualquier mujer
que se hubiera dejado seducir por los billetes de los invasores germanos, siendo las mujeres de la vida nocturna uno de los primeros blancos de odio después de la liberación de París. Y tras la marcha de los alemanes, muchos franceses se dedicaron a agredir a las meretrices dibujándoles esváticas en la frente y rapándoles su larga cabellera. Por si esta humillación fuese poco, en ocasiones las metían en camiones descubiertos y las paseaban por toda la ciudad para que supiesen que habían sido amantes de los alemanes. Las más desafortunadas fueron brutalmente agredidas y hasta asesinadas a golpes en mitad de las calles. Y por último, otras fueron fusiladas en el acto sin que tuvieran la posibilidad de explicar sus acciones. Las mujeres de confort. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Japón contrataban mujeres con falsas promesas de un trabajo y una vida mejor, pero en realidad eran obligadas a satisfacer las fantasías de los soldados. Todo ello orquestado por el mismo ejército imperial japonés. Las víctimas de este horrendo proyecto eran sobre todo mujeres y niñas de entre 12 y 20 años, procedentes de Vietnam, Taiwán, China, Malasia, Filipinas y Corea, que eran engañadas con falsas promesas y eran subidas a barcos mercantes y terminaban en burdeles denominado estaciones de consuelo, originado luego de la salvaje actuación del ejército imperial japonés durante la masacre de Nankín en 1937 en contra de miles de muchachas de todas las edades. El mando militar japonés decidió traer desde Japón a mujeres profesionales del placer para intentar poner freno a la brutalidad de los soldados con las civiles chinas, pero esto, en vez de complacer a los soldados, hizo que prefirieran salir a la calle y seguir ultrajando a jóvenes chinas a cambio de perdonarles la vida. Es por ello que el alto mando tomó una decisión que afectaría gravemente a los derechos de las mujeres, convirtiéndolas en esclavas para la satisfacción del ejército nipón. Muchas de ellas eran seleccionadas tras la masacre de alguna aldea, y sus condiciones de vida eran absolutamente infernales, obligándolas a servirles y soportar insultos y agresiones por parte de los japoneses que las calificaban como retretes públicos. A su vez, mujeres europeas que vivían en las áreas ocupadas por el ejército imperial japonés tampoco estuvieron exentas de tales actos, debido a que los japoneses estaban fascinados por sus cabellos dorados y sus ojos color cielo, considerándolas exóticas. Por ese motivo, algunas recibieron un trato especial y fueron consideradas meretrices de lujo, pero no todas recibieron ese trato, siendo deportadas a campos como los de Ambarawa y Semarang, al norte de Java, donde se les hacían ejercer la prostitución y en muchos casos eran violadas y asesinadas. La mayoría de mujeres que fueron forzadas a prostituirse no vivieron para contarlo. Muchas de ellas fueron asesinadas por sus captores e incluso llegaron a suicidarse para dejar de sufrir. Una mujer que tuvo la suerte de salir con vida de aquel infierno exclamó: «Esos no eran lugares para humanos, sino unos mataderos». Al finalizar la guerra, aquel terrible capítulo de la historia fue juzgado por los tribunales en el conocido Juicio de Tokio, pero aún hoy en día se desconoce el número real de mujeres que sufrieron aquellas humillaciones. La razón de este desconocimiento se debió a que ante la inminente derrota, el ministro de guerra japonés ordenó quemar cualquier documento que pudiese resaltar incriminatorio para su país.